cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Los invito a darle gracias a Dios por el don de la vida. Le pedimos también que siga derramando sus santos dones sobre nuestros familiares y amigos y sobre nuestro trabajo. Pidamos por las siguientes intenciones. Por el cumpleaños de María de los Ángeles Martínez, de Manuel Márquez Martínez, por la salud de Deifilia Moguel, por la salud de Norma Imelda Gómez, por la salud de Guillermo Troncoso, Fernando Troncoso, familia Troncoso, por el bienestar de Ailén Sánchez, por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, de Catalina Ledesma y Margarita Murillo. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad, ten piedad. De nosotros ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad, ten piedad. De nosotros ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad, ten piedad. De nosotros ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que le autorizaban para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie.
Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo también tuvo la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he elegido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. El día de hoy, en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles que hemos venido escuchando, hay una lección para todos aquellos que, como yo, la arrogancia no les dejaba ver a Jesucristo. Que la arrogancia y la soberbia no nos deja ver muchas veces en el hermano, al otro Cristo que está enfrente de mí. Y entonces me ensaño, o muchas veces nos ensañamos en querer estar siempre mal con los demás. Siempre estar peleando con los demás, porque no soy capaz de reconocer en el otro a Cristo.
Y el día de hoy, en la primera lectura, la narración que nos hace el Hechos de los Apóstoles, es una invitación para todos aquellos que, como yo en algún momento, teníamos esa arrogancia, o que seguimos teniendo todavía posiblemente esa arrogancia, que no nos deja tener esa caridad con los demás, esa misericordia con los demás. Cuando la Sagrada Escritura habla de que Pablo cayó al suelo, quedando de alguna manera, vamos a llamarlo de esta manera, sin vista, ciego, no dice totalmente que quedó ciego, pero quedó sin vista. Es una forma de enseñarnos a nosotros Dios, que sin Él nosotros no somos nada y siempre vamos a estar ahí, abajo, en el suelo. Pero si nos dejamos levantar por su gracia, como aquella mujer pecadora que Jesús levanta del suelo, así de la misma manera levanta a Pablo también. Y nos quiere levantar a nosotros de esa arrogancia, de ese pecado. Y Dios no lo hace para castigarnos, no es un castigo de Dios, no lo tenemos que ver como un castigo de Dios. Es simplemente que Dios en su infinita misericordia nos quiere enseñar y nos está enseñando precisamente a través de este pasaje de la lectura que escuchamos el día de hoy, Hechos de los Apóstoles, nos enseña en el pasaje del Evangelio con aquella mujer: levántate, no vuelvas a pecar. A Pablo le dice: levántate y allá se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Afortunadamente, muchos de nosotros estamos, podemos decirlo así, bien, completamente nuestros 5 sentidos, tenemos nuestros 5 sentidos. Pero quiero imaginarme que de todas aquellas personas, yo platicando con José Luis me doy cuenta de muchas cosas que José Luis tuvo que reaprender hacer cosas después de que él pues quedó sin vista. Y así sucede con Pablo precisamente, así sucede en la vida espiritual de nosotros. Cuando nos dejamos tocar por Dios, cuando nos acercamos realmente con un corazón humilde al Señor, entonces Él nos empieza a enseñar aquello que no sabíamos o que pensábamos que sabíamos. Porque Pablo no era un ignorante, de la religión, Pablo no era un ignorante dentro de la cuestión de la práctica de su religión. Al contrario, era una persona que estaba instruida. Pero por esa instrucción que tenía, precisamente su arrogancia, su soberbia, entonces empieza la persecución en contra de la iglesia de Cristo. Pero Jesús le quiere enseñar precisamente en ese momento, en el que escuchamos en este pasaje que escuchamos ahorita de Hechos de los Apóstoles, que desde ahí, desde el suelo, Dios nos quiere levantar de nuestro pecado. Dios nos quiere dar la mano nuevamente. Va a depender de nosotros que nos dejemos ayudar, que nos dejemos levantar por Él. Va a depender de cada uno de nosotros que queramos reaprender aquellas cosas que Dios quiere para nuestra vida, especialmente hablando de la vida espiritual. Cuando decimos saber o cuando decimos tener a Dios en nuestra vida, muchas veces Dios se encarga de decirnos: mira, no me conoces, no haces caridad, no eres compasivo con los demás, no eres humilde con tus hermanos, no enseñas. Entonces Dios desde ahí precisamente nos quiere volver a reeducar en aquello que pensábamos que sabíamos. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, como Pablo lo hace, como Pablo se deja enseñar ahora con Ananías, se deja tocar, deja que alguien más entre en su vida, aquellos a quienes él perseguía, entonces ahora tienen que enseñarle cosas diferentes, cosas nuevas. Y es ahí donde surge precisamente el compromiso de Pablo. Después de que ha escuchado la voz de Dios, estando en el suelo, se levanta y entonces se deja enseñar ahora por aquel a quien él persigue. Se deja enseñar y es uno de los más grandes apóstoles que tenemos, 14 cartas paulinas que tenemos. Es uno de los apóstoles que más predica a Cristo, que más habla del Evangelio. Muchos teólogos dicen, o muchos estudiosos de la Sagrada Escritura, dicen que parece que la Biblia es entonces un evangelio de Pablo. Y en realidad no. Pablo anuncia a Cristo. No importa que tengamos 14 cartas paulinas en la Sagrada Escritura, Pablo anuncia a Cristo en cada una de ellas. Es a Cristo a quien nosotros también debemos de anunciar como verdaderos discípulos. Es a Cristo a quien nosotros debemos de dar a conocer a los demás. Es a Cristo a quien debemos mostrar, les decía ayer, con la alegría que nos da el Evangelio. Es a Cristo a quien nosotros debemos anunciar en cada momento de nuestra vida todas aquellas cosas que hemos venido reaprendiendo por obra y gracia de Dios solamente, por obra del Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros estamos comprometidos a ser discípulos como Pablo, dejarnos enseñar, dejarnos levantar posiblemente de nuestra vida de pecado, dejarnos dar la mano tomarnos de la mano de Dios
para que Él nos vaya guiando y nos lleve al lugar donde quiere llevarnos. ¿A dónde? A la vida eterna. En el Evangelio escuchamos nuevamente este pasaje del Evangelio de San Juan, cómo Jesús vuelve a insistir el día de hoy a presentarse como el pan de vida, ese pan que nos da la vida eterna a cada uno de nosotros. Para que nos alimentemos de su cuerpo y de su sangre, es necesario que creamos en Él. Es necesario que estemos dispuestos a hacer la verdadera comunión en la iglesia. Porque encontramos el día de hoy muchas personas, y posiblemente nos ha pasado a nosotros o nos pasó en algún momento. Oh, yo sí creo en Dios, y lo vamos a escuchar mucho todo este tiempo, vamos a seguir escuchando esto. Yo sí creo en Dios y sí voy y comulgo, pero yo no creo en la iglesia que dice, o yo no creo en la iglesia que hace, o yo no creo en la iglesia, o yo no creo en los sacerdotes, o yo no creo... Pues entonces no estás en comunión. Porque estar en comunión no solamente significa venir y tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Estar en comunión es aceptar la enseñanza de la iglesia de Cristo. Si no estamos en esa comunión, entonces, pues, hermano mío, necesitamos precisamente poner atención a quién estamos predicando, a Cristo. ¿A quién debemos de anunciar? A Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Quién nos da esa comunión? Cristo. No es a lo que yo me acomode o a lo que a mí me convenga o lo que me guste o lo que no me guste. Es estar en una verdadera comunión como hermanos para poder participar de este pan de vida, de esta vida eterna que Él nos tiene prometidos en su cuerpo y en su sangre. Amén. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. A cada petición responderemos, te rogamos, óyenos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan, oremos al Señor. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen, oremos al Señor. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen en la soledad y en la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan, oremos al Señor. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimiento, oremos al Señor. Oremos por cada una de las intenciones que tengamos en el silencio de nuestro corazón. Oremos por el cumpleaños de María de los Ángeles Martínez, Manuel Márquez Martínez, por la salud de Norma Imelda Gómez, de Guillermo Troncoso, Fernando Troncoso, de la familia Troncoso, por la salud de Ifilia Moguel, por el bienestar de Ailén Sánchez, por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Catalina Ledesma y Margarita Murillo. Oremos. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por la intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, presentemos nuestros dones. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña y el trigal. El Señor
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por el encuentro con el resucitado, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, en el amor de Cristo, dice fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz, danos paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. La palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Juntos comemos el pan que nos regala el Señor, el pan que tu cuerpo es, tu gran entrega de amor. Juntos bebemos también la copa de salvación. Así anunciamos tu muerte, precio de la redención. Unidos todos formamos la iglesia que Dios fundó, siguiendo su mandamiento, un mandamiento de amor.
salvación. Así anunciamos tu muerte, precio de la redención. Perdona a tus hermanos, que Cristo nos perdonó. Olvida tú las ofensas, olvida lo que pasó. Juntos comemos el pan que nos regala el Señor, el pan que tu cuerpo es, tu gran entrega de amor. Juntos bebemos también la copa de salvación. Así anunciamos tu muerte, precio de la redención. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que se cargue del enemigo malo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Felipe Neri, San Felipe Neri, San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Ofrezcamos nuestra comunión espiritual por todos aquellos hermanos nuestros que se encuentran enfermos en casa y en hospitales, y por las personas que los cuidan. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Hermanos y hermanas, vayamos en paz para amar y servir a Dios con nuestras vidas. Damos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias te doy por este amor. A donde voy, ahí estás tú, eres mi Dios, eres mi luz. Todo lo que tengo, todo lo que soy, a ti te lo debo, a ti te lo doy. Toda mi esperanza